Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a dar la última unidad del programa, de la materia, la unidad 14, que se llama Límites a la Acción Estatal. ¿Sí? Vamos a ver que en esta unidad, por ahí cuando analicemos el práctico, vamos a ver que, como les decíamos el primer día de clases, todo se va relacionando. Lo que vimos en la unidad 1, por ahí van a ver que hay cosas que hoy vamos a tocar, o sea, todo lo que estuvimos viendo a lo largo de la materia van a ver que hasta esta última unidad hay temas que se relacionan con las primeras unidades, ¿sí? Está como todo integrado, por eso el trabajo práctico es más bien un trabajo práctico integrador que incluso tiene eh, preguntas por ahí o temas relacionados con otras unidades, ¿sí? Yo voy a empezar a compartir pantalla y la unidad se llama Límites a la Acción Estatal. Acá vamos a ver en primer lugar lo que es la responsabilidad del Estado, ¿sí? Después vamos a ver de qué manera podemos controlar a la administración o al Estado para hacer efectiva esa responsabilidad, ¿sí? Después vamos a ver concretamente cómo el administrado puede controlar, porque ahora cuando empieza a hablar, vamos a ver que hay diferentes formas de controlar a la administración. Una de ellas es a través de la actividad que puede realizar el administrado, que puede hacerlo a través del procedimiento administrativo y a través del proceso contencioso administrativo, ¿sí? Pero bueno, voy a empezar a compartir pantalla primero y empezamos. Cualquier pregunta que tengan me interrumpen porque acuérdense que yo no veo el chat o las chicas por ahí si me transmiten alguna pregunta. A ver. Si no, prenden el micrófono y preguntan. Bueno. ¿Se ve lo que estoy compartiendo ahora? Sí, vale. ¿Se ve? Bueno. Sí, vale, se ve. Bueno, la unidad comienza diciendo, bueno, llegamos al fin, unidad 14, acá dice 15, pero eso quedó del programa viejo, es la responsabilidad del Estado. ¿Cómo es el tema de la responsabilidad del Estado? Primero lo que tenemos que preguntarnos es si el Estado fue siempre responsable, o sea, ahora no hay duda de que el Estado es responsable por los hechos, por las omisiones, por los daños que cause en el ejercicio de sus funciones. Esperen porque se me... Ahí está. ¿Se ve ahí? Porque por ahí salgo Sí, se ve para emitir. perfecto. Se Bueno. ve, tal vez tengas que compartir toda la pantalla, si no se ve Vos sabés que no sé cómo hacerlo, por parte de eso. diseño. Si vas a vista, viste que dice archivo, inicio, Sí, ¿vista? tiene que decir ahí vista, lectura, y ahí se va a ver solo tu filmina. Y vas a poder ir bajando. Vista de lectura. Ujú. A ver ahí. Ahí está. Genial. Ahí está. Gracias, Ale. Bueno, Bueno, entonces si nosotros... ¿Y ahí qué pasó? Ah, tengo que bajar con el mouse. Bueno, si nosotros nos remontamos a la unidad 1, ¿sí? Y yo me preguntara, ¿qué es el Estado? ¿El Estado es una persona jurídica? ¿Se acuerdan de eso? ¿Tenía personalidad jurídica el Estado? ¿Sí o no? Sí, pero Ajá. ¿Y por qué es persona jurídica el Estado? ¿Qué implica o qué quiere decir que el Estado sea una persona jurídica? Que es un ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones, ¿no es cierto? Lo que nosotros concretamente vamos a ver acá es cómo el Estado puede asumir o adquirir obligaciones a partir de los hechos o de las omisiones, ¿sí? En el ejercicio de sus funciones. Entonces, no tenemos duda que el Estado es persona jurídica, pero no siempre el Estado fue responsable por los daños que ocasionare por su accionar o por las omisiones, ¿sí? En el ejercicio de sus actividades. Por ejemplo, en la Edad Media, en la época del absolutismo monárquico, no se admitía de ninguna manera que el Estado sea responsable porque imperaba el principio de la soberanía del Estado, ¿sí? Poseía un poder absoluto en el ámbito interno e independencia absoluta en lo externo, de manera que el absolutismo consolidó este principio o esta teoría de la responsabilidad del Estado. No se admitía que el Estado sea responsable, imagínense ustedes,
los monarcas tenían poderes absolutos e ilimitados, entonces no cabía la posibilidad de que se los pueda demandar por los daños que ellos pudieran llegar a ocasionar en el ejercicio de sus funciones. Esto empezó a cambiar ¿cuándo? ¿Cuándo creen ustedes? ¿Qué pasó con la Revolución Francesa? Coincide la época, en 1789, en la época de que se produce la Revolución Francesa, coincide con el surgimiento del constitucionalismo, ¿se acuerdan? Lo que veíamos en las primeras unidades del constitucionalismo, no recuerdo si estaba en la unidad 1 o en la 2, ¿sí? ¿Y qué postulaba el constitucionalismo? ¿Se acuerdan? Sí, la característica fundamental era de los derechos personalísimos, la libertad, la Ajá. integridad física. Perfecto. Entonces, el constitucionalismo había surgido como un movimiento histórico-político tendiente a limitar el poder de los reyes, ¿sí? Entonces, empezaron a consagrarse en las primeras constituciones el reconocimiento de los derechos de las personas y la limitación del poder del Estado, ¿sí? Entonces, a partir de ese momento es en que se empieza a hablar de la responsabilidad del Estado, ¿sí? Acá la Filmina dice, producida la Revolución Francesa y el surgimiento del constitucionalismo, la justicia y el progreso de la ciencia jurídica no podían permitir por más tiempo el mantenimiento de un principio tan lesivo a los derechos humanos, ya que sin el reconocimiento de la responsabilidad del Estado carecían de sentido todas aquellas garantías consagradas en los ordenamientos constitucionales o los derechos que estaban reconocidos en ellas, ¿sí? O sea, era como que, bueno, iba a ser letra muerta el reconocimiento de esos derechos si la gente no tenía la posibilidad de reclamar por esos derechos, ¿sí? Y así con el tiempo empezó a admitirse que también el Estado podía generar daños en su accionar y que esos daños debían ser reparados o resarcidos, ¿sí? Así con el tiempo, y según los principios propios del Estado de Derecho, ¿se acuerdan los principios del Estado de Derecho? Coinciden con los postulados del constitucionalismo y que surgieron en la Revolución Francesa, ¿sí? Forma republicana de gobierno, surgimiento, reconocimiento de los derechos humanos, el establecimiento o reconocimiento de esos derechos en las constituciones, la limitación del poder de los órganos que ejercen las funciones del Estado. Entonces, el Estado en un primer momento empezó a hacerse responsable por los daños que causaban a los particulares, pero por sus actividades ilícitas. Ahora cuando avancemos en la evolución vamos a ver que hoy en día se reconoce una responsabilidad plena del Estado, tanto por sus actos ilícitos como por sus actos lícitos. En un primer momento, que coincide con esta época que estamos hablando, solo se reconocía o se empezó muy tímidamente a reconocer la responsabilidad del Estado por sus actividades ilícitas. ¿Y en qué se fundaba esa responsabilidad? O sea, había actividad ilícita o la actividad ilícita del Estado que generaba su responsabilidad, se fundaba en la idea de falta de servicio o, en otros términos, en la prestación defectuosa de un servicio público, ¿sí? Entonces, si el Estado al prestar ese servicio ocasionaba un daño en particular, se entendía que había una actividad ilícita del Estado y debían hacer la necesidad de reconocerse una reparación patrimonial a los particulares, ¿no es cierto?, por los daños que ese accionar ilícito les pudiera llegar a causar. Más adelante, mucho más adelante, se empezó a reconocer su responsabilidad por conductas lícitas. Una cosa que tenemos que distinguir acá o que tenemos que aclarar antes de seguir avanzando es que en esta unidad, ¿se acuerdan que en la unidad anterior, en la unidad 12, cuando hablamos de la acción administrativa, en el punto 4 de la unidad 12 hablamos de los contratos administrativos? Bueno, allí, de acuerdo al tipo de contrato de que se trate, a la legislación específica o al instrumento jurídico que regule esa relación contractual, en ellos va a estar regulado el tema de la responsabilidad contractual del Estado. O sea, que debemos distinguir lo que es la responsabilidad contractual de la extracontractual. La responsabilidad contractual no la analizamos acá. Acá analizamos la responsabilidad extracontractual, porque la responsabilidad contractual es aquella que van a hacer a partir de un vínculo contractual o en el marco de un contrato administrativo, ¿sí? Entonces, eso eventualmente lo vemos en la unidad 12, ¿sí? Sin perjuicio de que la ley de responsabilidad del Estado que vemos ahora, hay un artículo que habla de la responsabilidad contractual. Pero concretamente lo que nosotros analizamos acá y esta evolución de la responsabilidad del Estado de la que yo estoy hablando es la responsabilidad extracontractual,
aquella que se genera a partir del accionar o de la omisión de los órganos que ejercen las funciones del Estado y que en ese accionar o en esas omisiones se generen daños a particulares. ¿Está claro eso? ¿Sigo? Sí, profe. Bien. Bueno, por lo tanto, abordaremos en esta unidad, ¿no es cierto?, concretamente la responsabilidad extracontractual del Estado. Tengan bien en claro eso. Acá solo analizamos la responsabilidad extracontractual. ¿Y qué pasaba? O sea, en un primer momento, imagínense ustedes, esto es así una evolución genérica a nivel mundial lo que hice recién. Ahora, concretamente en nuestro país, ¿cómo es o cómo fue esa evolución? En un primer momento tampoco se concebía responsabilidad del Estado, ¿no? Se entendía que el Estado no era responsable, no era responsable por esos actos o esas omisiones y que en ese accionar pudiera ocasionar un daño. Y hay una marcada diferencia de posturas de la evolución jurisprudencial, ¿no es cierto?, de nuestros tribunales, que va marcando las distintas posturas que fueron tomando. Antes del año 1933, se considera, en principio en esta época, en un primer momento no había una legislación específica que regulara la responsabilidad del Estado. Entonces, hasta el año 2014, que fue la primera vez en que se sanciona una ley de responsabilidad del Estado, que es la que tenemos vigente ahora, nos íbamos rigiendo por otras normas y se aplicaba analógicamente el Código Civil y Comercial, ¿sí? Pero antes del año 1933 no se aplicaba ningún tipo de ni ley de responsabilidad del Estado, que no había, ni Código Civil, porque se consideraba que el Estado era absolutamente irresponsable, tanto por su accionar lícito como ilícito. ¿Sí? ¿En qué se fundaba esa irresponsabilidad del Estado? O sea, se consideraba que el Estado a mí me podía ocasionar un daño en el ejercicio de sus funciones y no era responsable. Y se consideraba que el fundamento de esa postura estaba en el antiguo artículo 43 del Código Civil, que impedía demandar a las personas jurídicas, ¿sí? Ese artículo decía, no se puede ejercer contra las personas jurídicas acciones criminales o civiles por indemnización de daños, aunque sus miembros en común o sus administradores individualmente hubiesen cometido delitos, ¿sí? En ese caso serían responsables personalmente ellos. A partir del año 1933 y hasta el año 1935, o sea, hay una creación jurisprudencial en materia de responsabilidad del Estado, porque como les dije recién, recién en el año 2014 se dicta la Ley de Responsabilidad del Estado, entonces todo lo que tenemos, las posturas, lo que se aplicaba o cómo se resolvía es creación de los tribunales, ¿sí? De los tribunales ordinarios y eventualmente de la Corte Suprema. Entonces tenemos tres etapas bien marcadas o diferenciadas, ¿sí? Antes del año 1933 se consideraba que el Estado era irresponsable, ¿sí? Desde el año 1933 hasta el año 1985, los tribunales, y específicamente, voy a citar ahora un fallo de la Corte, consideraban que el Estado era responsable por los daños que ocasionaba en el ejercicio de sus funciones, por los hechos o por las omisiones. Pero esa responsabilidad tenía una particularidad, ¿sí? Se consideraba que la responsabilidad era en términos indirectos y subjetivos. ¿Qué quiere decir eso? En el año 1933 se dicta un fallo paradigmático por la Corte Suprema, que es el caso Tomás Devoto, ¿sí? ¿Qué pasó en este caso? Un grupo de operarios dependientes del Estado Nacional provocó un incendio a causa de las chispas que se desprendían de un brasero que funcionaba deficientemente. Y como era un terreno cubierto por pasto, se causó un gran incendio. ¿Y qué dijo la Corte en ese caso? Bueno, tomaba o aplicaba, no teníamos ley de responsabilidad del Estado, entonces vamos al Código Civil, ¿sí? Que el Código Civil contiene las normas que regula todo lo que sea responsabilidad, daños, indemnizaciones, etc. Entonces dice la Corte, se probó que hubo culpa o negligencia de estos empleados que generaron el incendio en el campo, ¿sí? A partir de un funcionamiento deficiente del brasero que usaban en ese lugar, digamos. Y consideró que la responsabilidad fue la primera vez que entendió que el Estado era responsable por este accionar de sus dependientes, ¿sí? Porque consideraba que
debía responder por los daños que ocasionaban las personas que estaban bajo su dependencia y que eran los que habían ocasionado el daño, ¿sí? Y esta responsabilidad se fundaba en los artículos 1109 y 1113 del Código Civil. Y se dice que es una responsabilidad, o se decía en ese momento que era una responsabilidad indirecta y subjetiva. ¿Por qué? Subjetiva, porque se tenía en cuenta si el agente o el empleado del Estado actuaba con culpa o dolo, o con negligencia, ¿sí? Acá se consideró en este caso particularmente que estos empleados habían actuado negligentemente. Por eso es una responsabilidad subjetiva. Tiene en cuenta la intención, si hubiera habido intención, que sería dolo, o la negligencia o la culpa de los empleados del Estado, ¿sí? Por eso es subjetiva. Y es indirecta porque no hay una responsabilidad directa del Estado, sino que él responde indirectamente por los daños que ocasionaban sus dependientes. ¿Me siguen hasta acá? ¿Me paran si voy muy rápido? Profe. Bueno, entonces tenemos hasta 1933 irresponsabilidad del Estado. Desde 1933 a 1985 se empieza a admitir la responsabilidad, pero en términos indirectos y subjetivos. Y a partir del año 1985 sigue reconociéndose responsabilidad del Estado, pero cambia el criterio con el cual se lo consideraba responsable. Ya no se va a admitir una responsabilidad subjetiva e indirecta como era hasta el año 1985, sino que los tribunales empiezan a considerar que la responsabilidad del Estado en estos supuestos, cuando se ocasionaban daños por el accionar de sus dependientes, tenía que ser una responsabilidad directa y objetiva, ¿sí? ¿Qué significa eso? Fundaba este tipo de responsabilidad en el artículo 1112 del Código Civil, ¿sí? Que el artículo 1112 del Código Civil habla de la falta de servicio, ¿sí? Es una idea objetiva de responsabilidad, no subjetiva. ¿Por qué? Porque acá no se tiene en cuenta si el empleado tuvo la intención de ocasionar el daño, si él actuó con dolo o con culpa o con negligencia. No es subjetiva, no se tiene en cuenta la intencionalidad de la acción o de la omisión, sino simplemente se tiene en cuenta el hecho, ¿sí? Por eso es objetiva, ¿sí? Dice la última parte de la filmina. Esta idea objetiva de falta de servicio encuentra fundamento en la aplicación por vía subsidiaria del artículo 1112 del Código Civil, que establece un régimen de responsabilidad por hechos y omisiones de los funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones por no cumplir sino de una manera irregular las obligaciones legales que le están impuestas, ¿sí? O sea, solo se tiene en cuenta el hecho, que ese hecho sea irregular, que haya una falta de servicio, pero no tiene en cuenta la intencionalidad del acto o de la omisión. Por eso hablamos de una responsabilidad objetiva. Y es una responsabilidad directa, a diferencia del anterior criterio, porque a partir de este momento la Corte empieza a aplicar lo que se llama la teoría del órgano, ¿sí? Que considera que ya no es indirecta como en el criterio anterior, en donde, bueno, era el Estado responsable porque debía responder por los hechos de sus dependientes, sino que es una responsabilidad directa porque se considera que el funcionario o el empleado público que ocasiona el daño por acción u omisión, lo hace como formando parte del órgano administrativo, ¿sí? A ver, ¿se acuerdan cuando vieron la unidad 10, que hablábamos del empleo público, ¿sí? Y hablábamos del órgano persona y el órgano institución? Los funcionarios, los empleados públicos que actúan en ejercicio de sus funciones dentro de un órgano administrativo, lo hacen o actúan como si estuviera actuando el propio órgano, no lo hacen a título personal, ¿se entiende? Entonces, todos los daños que un empleado o un funcionario ocasiona en el ejercicio de sus funciones, siempre en el ejercicio de sus funciones, se considera que es como que lo está haciendo el Estado mismo, ¿sí? Eso es la teoría del órgano. Ese es el criterio de la teoría del órgano en la cual se fundaron los tribunales para decir que la responsabilidad del Estado es directa, es como si él mismo estuviera actuando, ¿sí? ¿Y qué pasa si el daño lo ocasiona un funcionario o un empleado público, pero fuera del ejercicio de sus funciones? ¿Qué pasaría en ese caso? ¿Podríamos aplicar la teoría del órgano? ¿O quién sería responsable ahí? La persona no El estaría. individuo. Ahí sería responsable directamente el funcionario o el empleado, y ahí ya tendríamos que entrar a ver eso que también vimos en la unidad 10,
que son las clases o los tipos de responsabilidad por el empleo público, ¿sí? Entonces, acá la Filmina dice, a partir del año 1985, el tribunal cambió su criterio y sostuvo que el Estado es responsable de modo directo por los actos, hechos u omisiones de sus agentes, es decir, siguió la teoría del órgano. Responsabilidad directa y en términos objetivos. Está así en el precedente Badel, que fue el caso paradigmático de la Corte por el cual se cambió este criterio. Los hechos fueron los siguientes, o sea, hubo una irregularidad en una inscripción en el registro de la propiedad inmueble que ocasionó daños a una determinada persona y él, bueno, demandó a la provincia de Buenos Aires. Y ahí por primera vez se empezó a aplicar esta teoría. Entonces, haciendo un repaso de la evolución, ¿sí? Históricamente el Estado no fue responsable. En la época de las monarquías absolutas los reyes tenían un poder absoluto ilimitado, no se concedía la posibilidad de que sean responsables por los daños ocasionados. Este criterio fue cambiando a partir de la Revolución Francesa, época coincidente con el nacimiento del constitucionalismo, el Estado de Derecho, ¿sí? En donde los primeros textos constitucionales empezaron a reconocer los derechos de las personas, a brindarles instrumentos que garanticen la protección de esos derechos y fundamentalmente a limitar el poder del Estado, ¿sí? Entonces era inconcebible que ellos no fueran responsables. Y concretamente en nuestro país, antes del año 1933 era irresponsable absolutamente, criterio que cambió a partir del año 1933 con el caso de Voto. Entonces, del año 1933 al 1985, el criterio fue reconocer responsabilidad del Estado por su accionar ilícito, ¿sí? Pero con un criterio de responsabilidad subjetiva e indirecta. Y desde el año 1985 en adelante sigue siendo responsable el Estado, pero ya pasa a ser una responsabilidad directa y objetiva. Este criterio de la responsabilidad directa y objetiva es el que consagra finalmente la ley, o sea, y en este momento, entonces, durante todos estos años y hasta el año 2014, en que se sancionó la ley de responsabilidad del Estado, aplicábamos el Código Civil y Comercial para todos los supuestos para determinar la responsabilidad del Estado, nos regíamos por las normas del Código Civil. En el año 2014 se sanciona la Ley de Responsabilidad del Estado, que es la 26.944, que lo que hace es, digamos, plasmar en su articulado estos principios de responsabilidad objetiva y directa, los consagra expresamente, ¿sí? Consagran estos principios que ya la Corte y los otros tribunales venían sosteniendo, estableciendo expresamente que la responsabilidad del Estado es objetiva, porque prescinde de la idea de culpa o dolo del agente que ocasiona el daño, y directa por aplicación de la teoría del órgano, ¿sí? Considera como que es el propio Estado el que está actuando, ¿sí? Entonces, hoy tenemos esta ley 26.944 de responsabilidad del Estado, que establece todos los supuestos de responsabilidad extracontractual. Y vuelvo a repetir extracontractual porque para yo saber si estoy en presencia de, por ejemplo, para determinar una responsabilidad contractual, me tengo que ir al contrato administrativo que rige la relación, a ver qué norma se aplica, ¿sí? Sin perjuicio de ello, hay un artículo de la ley, que es el artículo 10, que dice, que habla de la responsabilidad contractual y dice que la responsabilidad contractual del Estado se rige por lo dispuesto en las normas específicas. Ley de obra pública, por ejemplo, si fuera un contrato administrativo de obras públicas, ¿sí? Y en caso de ausencia de regulación, se va a aplicar en forma supletoria esta ley. Pero en principio, esta ley de responsabilidad del Estado rige exclusivamente para la responsabilidad extracontractual, ¿sí? Que esta responsabilidad extracontractual del Estado puede ser por actividad ilícita o ilegítima o legítima, ¿sí? Dice, esta ley rige la responsabilidad del Estado por daños que su actividad o inactividad, acuérdense siempre de eso, pueden ser hechos u omisiones, ¿sí? Que esos hechos u omisiones produzcan en los bienes o en los derechos de las personas. Es una responsabilidad objetiva y directa, y establece expresamente los supuestos de eximentes de responsabilidad, es decir, cuando a pesar de haber un accionar o una omisión y de haber un daño, no va a surgir la responsabilidad del Estado, y es cuando los daños y perjuicios que se deriven de casos fortuitos o fuerza mayor, ¿sí? Salvo que el Estado los quiera asumir expresamente,
o cuando el hecho o el daño, digamos, se produjo por el hecho de una víctima o de un tercero por el cual el Estado no debe responder. Esos dos supuestos serían los eximentes de responsabilidad del Estado, más allá de que pueda haber o que el hecho o que la omisión pueda ocasionar un daño. Vale. Sí. Matías Chaboco, que está presente. Sí. Contale, Mati, lo que me preguntabas en Instagram. Sí. Que la profe sabe, esta profe es la que más sabe de esto, así que aprovechala porque te va a contestar. No, porque se planteó, viste, que fallecieron los 2 agentes de salud. Mati, ¿estabas presente o no? ¿Eras vos el que me preguntaste? Sí, profe. Sí. Contale a la profe, vale. Bueno, ellos si tenés ganas, ¿no? Si tenés ganas de contar cuál era tu inquietud, qué era lo que me estabas preguntando. Sí, Matías, a ver. Sí, la pregunta era, porque yo me acordaba cuando vi la noticia de dos personas del personal de salud, o bueno, uno del chofer, no sé si era parte, chocaron y uno chico murió, creo. 2 murieron, iban 3 y una enfermera es la única que se salvó, falleció el chofer y el jefe del departamento de vacunas, o no me acuerdo cómo era el cargo que tenía el muchacho. Bueno, sí. Y yo me acuerdo que en la unidad, no sé si 10 de agentes públicos, decía que estaba prohibido, por ejemplo, obrar estando ebrios. Entonces yo le hice esa pregunta, si por ejemplo el chofer estaba borracho, ebrio, y por ejemplo, el que iba acompañando sabía eso, o no, ¿cómo era? No, si esa situación hubiera sido un eximente de responsabilidad, decís vos. Claro, porque también si otra condición era que si moría, o sea, si fallecía actuando en su ejercicio, el Estado debía indemnizar a la familia. Entonces este chofer debía ser indemnizado igual porque estaba actuando contra la ley. Claro, digamos. en este caso sería, así a grosso modo, sería un hecho de la víctima, digamos, por la cual el Estado no debería responder si es que se hubiera comprobado, ¿no es cierto?, que él estaba ebrio en el momento del accidente. Sí, porque si bien estaba dentro o estaba en el horario o estaba cumpliendo funciones, ¿sí? Si se demanda al Estado, si algún familiar de la víctima demanda al Estado por la indemnización, el Estado podría alegar de tener las pruebas, ¿no es cierto?, de que esta persona estaba conduciendo en estado de ebriedad. ¿Sí? Claro. De respecto al chofer, te digo, porque probar que el acompañante sabía que el chofer estaba ebrio y es como muy difícil, digamos, de probar eso, pero podría ser una situación. Claro. Pero todo eso seguramente se determina con pericia, si estaba o no ebrio. La verdad que fue un accidente muy, muy particular porque la ruta en la que se produjo no era muy transitada, y si uno ve las fotos de cómo fue, o sea, un camión estaba parado sobre la banquina y esta camioneta no sé si, es como que se incrustó, se metió debajo del camión. Así que pudo haber sido posible que haya estado ebrio, pero la verdad que no sabría decirte. Todo dependerá de cómo transcurra de ahora en más, cómo se desenvuelva esto, si los familiares pedirán algún tipo de indemnización. La verdad que no sabría decirte, ¿sí? Porque puede ser, o sea, ya te digo, es raro, todo dependerá del expediente penal y de las pruebas que haya y de las pericias que se hagan, si es que alguien quisiera demandar algo, ¿no es cierto? ¿Respondí tu pregunta? Sí. Entonces, si se prueba, digamos, que estaba ebrio, sería un eximente, porque se produjo por el hecho de la víctima, o un tercero. Sí, sería así en principio, pero todo depende de las pruebas que haya y de quienes demanden y demás. Sí, porque el tema de la legitimación no es que hay que ver qué familiar demanda, si es que demandan, sí, y si no es que pueden demandar al Estado, pero también pueden demandar al conductor o al titular del camión contra el cual chocaron.
¿sí? ¿Respondí a tu pregunta, Matías? Sí, gracias, profe. No, de nada. Bueno, seguimos entonces. Estábamos acá. Decíamos que la responsabilidad entonces extracontractual del Estado se va a regir por esta ley de responsabilidad del Estado que regula los casos de responsabilidad del Estado por actividad ilegítima o legítima, ¿sí? Vimos cuáles serían los eximentes de responsabilidad, o sea, cuándo no habría responsabilidad del Estado más allá de que pueda haber daño, ¿sí? Y vamos concretamente ya a los tipos de responsabilidad por actividad ilegítima o legítima. El concepto de ilegitimidad se sigue relacionando con la prestación defectuosa de un servicio público, ¿sí? Una actividad irregular de la administración tiene que haber para que yo pueda decir hay responsabilidad del Estado por actividad ilegítima, ¿sí? El concepto de ilegitimidad lleva como presupuesto la noción del cumplimiento irregular de una función administrativa, ¿sí? Conforme a la idea similar a la de falta de servicio del derecho francés. Este funcionamiento defectuoso puede configurarse, como venimos diciendo, por acción u omisión, ¿sí? Puede ser que que algún funcionario o un empleado público haya omitido realizar una actividad que era fundamental que la realice y no la hizo, y a partir de ahí se ocasiona el daño, ¿sí? Y la responsabilidad por actividad legítima es más excepcional y es propia del derecho público, porque ustedes van a ver, no sé si lo vieron, ya habrán visto en Fundamentos del Derecho Civil, siempre la responsabilidad civil en el ámbito del derecho privado se da por actividades ilegítimas, ¿sí? Nunca van a ver que hay una responsabilidad en el derecho privado por actividad legítima. Esta responsabilidad del Estado por actividad legítima es propia del derecho público, ¿sí? Y ahora vamos a ver cuáles pueden ser los supuestos en los que puede surgir responsabilidad del Estado por actividad lícita o legítima, que se distingue de la actividad legítima por los requisitos. Ahora vamos a ver. ¿Cuáles serían los requisitos, según la ley, para que haya una responsabilidad del Estado por actividad ilegítima? Primero, siempre tiene que haber un daño, ¿sí? Yo no puedo reclamar una indemnización o no puedo invocar responsabilidad del Estado si no hay un daño cierto y debidamente acreditado por quien lo invoca, un inmensurable en dinero, dice la ley. Segundo, imputabilidad material de la actividad o inactividad a un órgano estatal. Acá se refleja el tema de la responsabilidad directa que consagra la ley, ¿sí? La actividad o inactividad de un funcionario o de un empleado es como si el mismo Estado lo estuviera realizando. Tercer requisito, relación de causalidad adecuada entre la actividad o la inactividad y el daño cuya reparación se persigue. Y por último, el cuarto requisito sería la falta de servicio, que es esta actuación irregular de la administración, una actuación irregular por parte del Estado, hecho u omisión que genera esta responsabilidad y la obligación de indemnizar. Cuando estamos en presencia de este tipo de responsabilidad por actividad ilegítima, la indemnización que el Estado debe pagar tiene que ser plena. ¿Qué significa eso? Que debe comprender tanto el daño emergente como el lucro cesante. En cambio, cuando hablamos de responsabilidad del Estado por actividad legítima, cambian los requisitos y ya, primera diferencia con la actividad ilegítima es que en el caso de responsabilidad del Estado por actividad legítima, no se va a indemnizar por lucro cesante. Eventualmente solamente se va a indemnizar por daño emergente, ¿sí? Pero no por lucro cesante. Bueno, esto es lo mismo que acá está. Los requisitos por actividad, requisitos de responsabilidad del Estado por actividad legítima. Los tres primeros coinciden con los de la responsabilidad por actos ilegítimos, ¿sí? Daño cierto, debidamente acreditado, imputabilidad material de la actividad de un órgano del Estado y la relación de causalidad. ¿Sí? La relación de causalidad es que el hecho u omisión sea determinante de la generación del daño. Y acá aparecen dos requisitos distintos a los de la responsabilidad legítima. El cuarto es ausencia del deber jurídico de soportar el daño, o sea, el particular no tiene por qué, es un principio de que el particular no tiene por qué soportar este daño que el Estado me está causando por su accionar lícito, y sin embargo, como lo está soportando, tiene que ser indemnizado. Y después un sacrificio especial en la persona dañada,
diferenciado del que sufre el resto de la comunidad, ¿sí? Ahora vamos a ver cuáles son los actos lícitos del Estado por los cuales se puede generar esta responsabilidad por actividad lícita. Dentro del ámbito del Poder Ejecutivo, ¿sí? ¿Cuáles actividades lícitas del Estado pueden generar obligación de indemnizar? Y lo vieron muy claramente con la profe Ale en la unidad anterior, la expropiación, por ejemplo, ¿sí? Las servidumbres administrativas, la ocupación temporánea, son actos legítimos del Estado, pero que como están afectando, digamos, el derecho de propiedad concretamente de un particular, y el particular no tiene la obligación de soportar ese daño, tiene que ser indemnizado necesariamente, ¿sí? Y les estamos viendo como ejemplo estos casos específicos dentro de la actividad del Poder Ejecutivo, porque también vamos a ver que la responsabilidad del Estado puede surgir por su actividad dentro del Poder Legislativo, o por los actos que realiza el Poder Legislativo, o por los actos del Poder Judicial también puede surgir responsabilidad del Estado. Incluso uno de los actos típicos de responsabilidad del poder también legislativo es el de la expropiación, porque hay una ley que declara un bien de un particular sujeto a expropiación por causa de utilidad pública. Entonces podríamos también decir que hay una actividad del poder legislativo acá que está generando este derecho a la indemnización. ¿Sí? Vale. Sí. Para que los chicos relacionen con lo que explicó Ale, Sí. la profe Ale en la unidad anterior. Si vos volvés a la filmina anterior, sí. ¿vieron, Ahí. chicos? Ahí, cuando habla de ausencia del deber jurídico de soportar el daño, la profe Ale les había explicado que cuando estamos ante restricciones administrativas, hay una presencia de deber jurídico de soportar el daño, por eso no se indemniza. Ahí no surge la responsabilidad por parte del Estado. Y ella les había dado el ejemplo que dice que tomó de mí, que es cuando el Estado te pide que vos tenés que poner el nombre de una calle, por ejemplo. Entonces tenés que permitir que en tu casa te ponga la municipalidad el nombre de la calle y no te indemniza por esa situación. Entonces, en ese caso hay presencia de deber jurídico de soportar el daño, por eso nos surge el deber del Estado de responder, que es diferente al supuesto de la expropiación que estabas explicando vos, Vale, recién, donde ahí sí hay ausencia de deber jurídico y surge ahí la responsabilidad del Estado. Era para relacionarles con lo que vieron. Y además se acuerdan que habrán visto con la profe Ale que en el caso de la expropiación, ¿qué es lo que se indemniza? ¿Se acuerdan de lo que se indemnizaba? ¿Qué comprendía la indemnización de la expropiación? El valor de lo que se está expropiando. El valor objetivo del bien, ¿se acuerdan que no incluye los valores afectivos, espirituales, etcétera, y por lo tanto no comprende la expropiación, el lucro cesante? ¿Está? Vieron cómo ahí hay una actividad lícita del Estado y la indemnización se tiene que limitar, digamos, en este caso al daño concreto que sería el valor objetivo del bien. ¿Lo van relacionando? ¿Se entiende eso? Sí, profe, se lo entiende. Bueno. Ven, y acá el artículo 5 de la ley, que habla concretamente de la responsabilidad por actividad legítima, dice que es de carácter excepcional, ¿sí? Es una responsabilidad propia del derecho público. Ustedes no van a encontrar en el Código Civil y Comercial una responsabilidad de un particular por un accionar lícito. En el ámbito del derecho privado, siempre que haya responsabilidad, que haya daño, va a ser por un accionar ilícito, ¿sí? Por eso este tipo de responsabilidad es propia del derecho público, ¿sí? Y en ningún caso procede la reparación del lucro cesante. La indemnización, bueno, esto es lo que dice la ley de expropiación, ¿no es cierto? Comprende el valor objetivo del bien y los daños que sean consecuencia directa e inmediata, ¿sí? Los daños causados por actividad judicial legítima no generan derecho a indemnización, dice. Este sería el supuesto que decía la profe Karin recién del tema de las restricciones administrativas, ¿sí? ¿Cuál es el fundamento de la responsabilidad del Estado por actividad lícita? Y bueno, lo encontramos en el artículo 17, el derecho de propiedad, el artículo 16 de igualdad de las cargas públicas, el principio de razonabilidad, el artículo 28 de la Constitución. ¿Está? Esos serían los principios que fundamentan la responsabilidad del Estado para el caso de actividad legítima.
Después también vamos a encontrar que la responsabilidad, porque el programa nos dice responsabilidad del Estado, evolución, normativa actual, que es la que estamos analizando, clase de responsabilidad, por actos legislativos, por actos judiciales y administrativos. Por actos legislativos y administrativos es lo que estuvimos viendo, y también se puede generar responsabilidad del Estado por la actividad del Poder Judicial. Es difícil, es raro que se vea una responsabilidad del Estado por el accionar del Poder Judicial. ¿Por qué? Relacionando esto con lo que vimos en la unidad 8. ¿Se acuerdan ustedes cómo se estructuraba el Poder Judicial? ¿Cómo era la estructura básica de los órganos del Poder Judicial? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que hacíamos tipo una pirámide y veíamos que hay tenemos juzgados de primera instancia, tenemos cámaras de apelaciones y tenemos un órgano superior, que en el ámbito provincial son los superiores tribunales de justicia y en la justicia federal es la Corte? ¿Sí? ¿Y para qué se establecen, para qué creen ustedes que se establecían esas diversas instancias dentro del Poder Judicial? ¿Para qué? Para que sea posible ¿qué cosa? A ver si pueden relacionarlo. ¿No? Supongamos que yo le hago un juicio al Estado en este caso, porque reclamo una indemnización por daño y perjuicio, y el juzgado de primera instancia me rechaza la demanda. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Ir a la Apelar. ¿Apelar? ¿Puedo apelar para qué? Para que una instancia superior, ¿qué hace la instancia superior? Vuelve a revisar el Revea caso. el fallo. Puede revisar el fallo y puede o confirmarlo, revocarlo o modificarlo. Siempre la idea de estas instancias superiores es garantizarle al particular o al justiciable, al que esté, digamos, en la contienda judicial, de que siempre van a haber distintas instancias que van a revisar ese pronunciamiento judicial. Entonces es por ello que es muy difícil, digamos, de que se genere una responsabilidad del Estado por actividad del Poder Judicial, porque el justiciable, quien recurre a la justicia, siempre va a tener esa garantía de que tiene a su disposición distintas instancias para que se controle lo que los tribunales inferiores fueron resolviendo. Sin perjuicio de ello, vamos a ver que dentro de la responsabilidad del Estado por actividad judicial podemos encontrar, se diferencian dos clases de actividades, digamos, dentro del Poder Judicial. Se puede generar una responsabilidad por error improcedendo o error injudicando. ¿Qué sería esto traduciéndolo a la práctica? Yo creo que les expliqué cuando analizamos la unidad 7, si mal no recuerdo, cuando veíamos las atribuciones del Poder Legislativo, veíamos que hay un artículo dentro de la Constitución, que es el 75, inciso 12, que faculta al Poder Legislativo Nacional a dictar los códigos de fondo, ¿sí? Quedando reservados para las provincias la facultad de dictar los códigos de procedimiento. ¿Se acuerdan de eso? Código de fondo o ley de fondo, ¿cuál sería? Código civil y comercial, código penal, por ejemplo, ¿sí? Yo le hago un juicio al Estado porque quiero hacerlo responsable por un daño que me ocasionó, ¿sí? Entonces, antes del dictado de la ley de responsabilidad del Estado, nos íbamos al Código Civil, entonces el juez al momento de dictar la sentencia para ver si hay o no responsabilidad del Estado, ¿qué hacía? Aplica o analiza el Código Civil, los artículos del Código Civil, que es la ley de fondo, ¿sí? Ahora, durante la tramitación del proceso judicial, no voy a aplicar el Código Civil o el Código Penal, sino que voy a aplicar el Código de Procedimiento, que es el que me va a ir diciendo cuáles son los pasos a seguir dentro del expediente judicial, ¿sí? Cómo tiene que ser la demanda, cómo notifico la demanda a la otra parte, qué pruebas se pueden producir, etcétera, etcétera, ¿sí? Esos códigos de procedimiento son los que dicta la provincia. Y en el ámbito, en el marco de ese procedimiento judicial, se pueden producir errores, ¿sí? Bueno, eso es el error improcedendo. Cuando hay un error del órgano judicial en la tramitación del proceso. Supongamos que dentro de un juicio ejecutivo común, hacen un juicio ejecutivo porque no se cumplió con el pago de un pagaré, por ejemplo.
¿sí? Entonces se dicta la sentencia, hacen lugar a la demanda, y yo no pagué un pagaré, me lo ejecutan, entonces el juez resuelve embargarme el sueldo, por ejemplo, ¿sí? Y ordena el embargo del sueldo, pero hay un error, o el secretario, por ejemplo, en vez de librar un oficio embargándome el sueldo a mí, que soy el demandado, le embarga el sueldo a otra persona. Puede ser ahí, ese es uno de los casos típicos de error improcedendo, es decir, se da un error en el procedimiento del juicio, digamos, ¿sí? Entonces, cuando hay un error de esta naturaleza, puede surgir la responsabilidad del Estado por el accionar del Poder Judicial, ¿se entiende? Y el error injudicando es aquel que se da no en el trámite del proceso judicial, sino ya cuando el juez resuelve, cuando dicta la sentencia, cuando aplica la ley de fondo, el Código Civil o el Código Penal, ¿sí? Pero para que esta responsabilidad por el accionar del Poder Judicial sea posible, es necesario que ese acto, o sea, de que ese error no haya podido, primero, que sea declarado ilegítimo, y segundo, que no haya podido repararse por el propio órgano. Imagínense que, o sea, si uno no trabaja, no se equivoca. Esa es una regla básica, ¿sí? Todo aquel que se equivoca es porque trabaja. Y en el ámbito de cualquier actividad, pero en el proceso judicial es muy común ver este tipo de errores en el caso del procedimiento, ¿sí? Imagínense ustedes las cantidades de juicios que habría contra el Estado por error judicial. ¿Y por qué no hay tantos? Son muy, muy excepcionales, porque la propia legislación que regula los procedimientos judiciales establece las formas de subsanarlos, ¿sí? Por darles un ejemplo, dentro del procedimiento administrativo y del procedimiento judicial, supongamos que estemos en el ámbito de un proceso civil, ¿sí? Si el error el juez dictó una providencia, o el secretario hizo mal un acto dentro del procedimiento, hay un recurso que se llama de revocatoria, que es parecido al que ahora vamos a ver en el ámbito del procedimiento administrativo, por el cual se puede dejar sin efecto, se puede revocar o modificar algún acto que se haya hecho mal. Y en el caso específico de las sentencias, tenemos las distintas instancias judiciales para revisar esa decisión. Entonces, es muy excepcional la responsabilidad del Estado por error judicial, porque el propio sistema prevé mecanismos para subsanar los errores. ¿Se entiende? Fíjense cómo dice, en el año 1988 se dictó el caso Vignoni, y ahí la Corte estableció digamos, los requisitos o los parámetros para que pueda responsabilizarse al Estado por el accionar del Poder Judicial. Y dijo: solo puede responsabilizarse al Estado por error judicial en la medida en que el acto jurisdiccional que origina el daño sea declarado ilegítimo y dejado sin efecto, en principio, ¿sí? Que es muy normal que eso ocurra, digamos, bueno, que el tribunal advierta que hubo un error y lo subsane, ¿sí? Pero no basta con eso, porque además, ahora vamos a ver lo que dijo en el caso Román en el año 1994, que este es el precedente, digamos, fundamental, y en virtud del cual no hay tantos juicios contra el Estado por responsabilidad de la actividad judicial. Argumentó la Corte: la mera revocación o anulación de resoluciones judiciales no otorga por sí el derecho a solicitar una indemnización, ¿sí? Imagínense ustedes que yo pierdo un juicio en primera instancia y apelo. Voy a la Cámara de Apelaciones y la Cámara de Apelaciones revoca el fallo de primera instancia y me hace lugar a la indemnización. Imagínense ustedes si por cada uno de esos casos uno le va a iniciar un juicio al Estado por responsabilidad. ¿Se entiende? Entonces dijo la Corte, y este principio, acuérdense: la mera revocación o anulación de resoluciones judiciales no otorga el derecho a solicitar la indemnización por sí mismo, pues ha dicho que solo cabe considerar como error judicial aquel que ha sido provocado de modo irreparable. O sea, el requisito fundamental es que ese daño no haya podido repararse por las distintas revisiones que vayan haciéndose en las instancias superiores, ¿no es cierto? Entonces, solo cabe considerar como error judicial aquel que ha sido provocado de modo irreparable por una decisión de los órganos de la Administración de Justicia, cuyas consecuencias perjudiciales no han logrado hacerse cesar por efecto de los medios procesales ordinariamente previstos a este fin en el ordenamiento. Su existencia debe ser declarada por un nuevo pronunciamiento judicial. ¿Se entendió?
Vale. Sí. Leonel, pregunta, no te quise interrumpir, pero él pregunta si el error se demuestra, si se demuestra que el error fue con intención, ¿sería culpa de la persona o el Estado o del Estado también? En el caso sería Bueno, esos son... Supongo que está preguntando. Ahí, acuérdense siempre, relacionen siempre esto con la unidad 10. A ver, se aplica la teoría del órgano, ¿sí? Responsabilidad del Estado, porque que el funcionario o el empleado haya ocasionado el daño es como si estuviera actuando el Estado mismo. Ahora, ¿qué vimos nosotros en la unidad 10? Que hay distintas clases de responsabilidad del empleado o del funcionario público. ¿Qué clase de responsabilidad tienen los funcionarios o empleados? Tienen una responsabilidad administrativa, una responsabilidad penal, una responsabilidad civil, una responsabilidad política en el caso de que sean funcionarios, ¿sí? Pero en ese caso o pueden ser responsables, se puede demandar a los dos, ¿sí? O eventualmente el Estado va a hacer efectiva esa responsabilidad al funcionario, pero eso ya es una relación entre el Estado y el funcionario. Vamos a un caso de los más comunes, que hay muchos, de mala praxis, por ejemplo, ¿sí? Una mala praxis en el hospital Perrando, ¿sí? El médico, el enfermero, el terapista que está trabajando en el hospital por, qué sé yo, por alguna omisión, por ejemplo, genera lamentablemente la muerte de una persona. Primera cuestión, ¿qué relación voy a tener ahí? ¿Va a haber una relación contractual ahí? Los escucho, ¿eh? ¿Me están escuchando? Están tímidos, ¿vale? Están tímidos. Bueno, si hay ese tipo, a ver, una mala praxis en el hospital Perrando porque se produce la muerte de una persona, entonces los familiares inician una demanda, ¿sí? ¿A quién? Primero, el que ocasionó la muerte, supongamos, ¿no? Fue el médico que estaba atendiendo a esta persona porque cometió una omisión. ¿Hay una responsabilidad contractual ahí entre el médico y la provincia del Chaco? No, profe, porque el médico estaba ejerciendo su función dentro del hospital. O sea, sería la responsabilidad del hospital. A ver, yo lo que pregunté es lo siguiente, ¿hay una responsabilidad contractual entre el médico y la provincia? ¿No? ¿No? ¿Y el médico en virtud de qué o en calidad de qué está trabajando en el hospital? No sería... Antes de ir a la demanda, antes de ir al juicio, primera cuestión, por eso dije primera cuestión, el médico que estaba atendiendo a esta persona, ¿en calidad de qué lo hace? Es un órgano del Estado, porque es un empleado del Estado. Primera cuestión, hay un vínculo ahí entre el Estado y el médico, hay una relación de empleo público, contrato administrativo, ¿sí? Segunda cuestión, en el marco de ese contrato administrativo, el médico ocasiona el daño, ¿sí? ¿Qué tengo que tener en cuenta yo ahí si voy a iniciar una demanda? ¿Hay una responsabilidad del Estado? Y sí, hay una responsabilidad, o puede haber, obviamente todo depende de lo que se pruebe en el expediente, pero puede haber una responsabilidad del Estado porque yo tengo que aplicar la teoría del órgano, ¿sí? Si el médico es empleado del Estado, es como si estuviera actuando el Estado mismo, ¿sí? ¿Me siguen? Sí, profe. Bueno. Leonel, Ahora bien. Leonel Martínez te puso, es responsabilidad del Estado ya que el Estado administra la entidad pública. Claro, sí, es un empleado. Sí, el médico es un empleado. Por un lado hay una relación contractual del médico con el hospital, con la provincia del Chaco, ¿sí? Si él ocasionó el daño en ejercicio de sus funciones en el horario de trabajo, y hay puede llegar a haber una responsabilidad del Estado porque es como si estuviera actuando el Estado mismo. Ahora, yo quiero iniciar la demanda. ¿Puedo iniciar la demanda contra la provincia del Chaco? Puedo demandar al médico también, que es lo que comúnmente ocurre, o puedo demandar solo al médico, o puedo demandar solo al Estado. Por una cuestión, no se puede aplicar uno de los eximentes, y habría que ver en el caso particular, Matías, ¿sí? Habría que ver en el caso particular. Esto estamos dando un ejemplo muy genérico, digamos,
O sea, habrá que ver qué pruebas hay en el expediente, pero es difícil que se dé un eximente de responsabilidad. Puede darse, pero por la propia ¿Vale? víctima, sí. La verdad es que cada parte va a defender su postura, o sea, el Estado probablemente Obvio, si encuentra algún eximente lo va a invocar. exactamente, y seguramente, bueno, lo va a decir Karin mejor que yo, se puede elegir contra quién demandar, pero generalmente se demanda toda la cadena de responsables, porque lo que se pretende es que se cubran los daños ocasionados Claro. ya sea cuando vas al médico, lo que sea, cualquier daño, el particular busca que se le repare. Claro, Pero sí, Ale, sí. no, eso nomás era, digamos, que depende de quién haga su defensa, o buscar que existan estudiantes o no, y las va a oponer en el momento de contestar la demanda, supongo. Así es, y generalmente en la práctica lo que ocurre es que sí, seguramente que fue el médico, seguramente digo, porque hay un órgano persona ahí que está actuando, ¿no es cierto? El que pudo haber ocasionado el daño, pero lo cierto es que siempre se demanda al Estado para asegurarnos cobrar la indemnización. O sea, siempre se demanda al Hospital Perrando y o Provincia del Chaco y o el médico Gómez, o no, Karin. ¿Es así? Sí, es así. Es así, aparte, hoy en día los médicos, inclusive los que trabajan como empleados públicos en el hospital, tienen seguro. Entonces, hay veces que es mejor nomás también poner al médico porque el primero que va a poner la plata es el seguro. Y además se cita al seguro. O sea, Se cita al seguro. se inicia la demanda y si no se demandó al seguro, porque, a ver, hasta que el médico no contesta la demanda, no sabemos cuál es el seguro que tiene el médico. Exactamente. Entonces, generalmente cuando el médico contesta la demanda, el mismo trae al juicio a su compañía de seguros. Exactamente. Entonces, si eventualmente se hiciera lugar a la indemnización, va a responder o el Estado, la compañía de seguro, etcétera. ¿Sí? Entonces, el Estado tiene que responder porque hay una relación de empleo público, el médico estaba cumpliendo sus funciones, teoría del órgano. Eso por un lado. Ahora, en las sentencias de responsabilidad contra el Estado por este tipo de casos, se termina generalmente condenando a la provincia y al médico. ¿Sí? La provincia paga la indemnización, si el médico particularmente también es condenado, va a responder su seguro. Ahora, el Estado particularmente, ¿qué puede hacer respecto de este órgano persona que estaba cumpliendo funciones? Y concretamente con respecto a la responsabilidad de él. ¿Qué tipo de responsabilidad el Estado, qué puede hacer el Estado respecto de ese empleado, conforme a lo que vieron en la unidad 10? ¿Puede hacer efectivo algún tipo de responsabilidad? ¿Qué creen ustedes? Si se comprueba que el daño se ocasionó por la impericia o la imprudencia del médico que omitió realizar determinado procedimiento y eso ocasionó la muerte de la persona. ¿Puede haber una responsabilidad administrativa ahí del Estado? Sí, Florencia. No, iba a decir responsabilidad. No, no. Decilo, sí, decilo. En principio hay una responsabilidad civil si es condenado el médico, pero además Iba a decir penal, pero no. también puede haber una responsabilidad penal, pero en el ámbito interno de la administración pública, ¿qué clase de responsabilidad puede ser efectiva la provincia, que sería el empleador, respecto del médico? ¿Se acuerdan las clases de responsabilidad? ¿Le podrá iniciar un sumario administrativo al médico para hacer efectiva su responsabilidad administrativa? Sí. Sí, porque hay una relación de empleo público, pero eso ya es una cuestión que se da en el ámbito del procedimiento administrativo, no se da dentro del proceso judicial, porque el particular ya no tiene más nada que ver con eso, ¿se entiende? Entonces, fíjense ustedes cómo se van analizando los distintos tipos de responsabilidad. Lo van relacionando o no es difícil, es cuestión de ir relacionando nomás con los que ya vimos. Siempre que haya Estado, ustedes ubíquense si hay una relación de empleo público, ¿sí? O no.
Esto es importante que lo tengan en cuenta porque el caso práctico que van a trabajar está relacionado con esto. Seguramente en el parcial va a haber preguntas respecto de esto, o sea, está íntimamente relacionado responsabilidad del Estado que vemos acá con las clases de responsabilidad de los empleados de la bolilla 10. ¿Está? ¿Vamos a seguir? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, esperen que me perdí con él. Ahí está. Bueno. ¿Y cuál es el plazo, por último, cuál es el plazo que yo tengo para demandar al Estado en estos casos? ¿Sí? Si yo quiero demandar al Estado por su actividad extrajudicial lícita o ilícita, ¿sí? Extracontractual lícita o ilícita, ¿qué plazo tengo? La ley establece en el artículo 7 que el plazo para demandar al Estado es, en los casos de responsabilidades extracontractuales, de 3 años computados a partir de la verificación del daño o desde que la acción de daños esté expedita. ¿Sí? ¿Por qué dice así la ley? Bueno, ahora vamos a ver, cuando veamos un poquito más adelante el proceso contencioso administrativo, vamos a ver que hay distintas clases de procesos contenciosos administrativos y se puede hacer uno, por ejemplo, para que se declare la ilegitimidad de un acto, y una vez que yo tengo la sentencia que declare ilegítimo un acto, recién ahí puedo iniciar una acción de indemnización. Este sería el supuesto de que desde que la acción de daño esté expedita, pero siempre son 3 años. Antes eran 2. El Código Civil, incluso que se reformó en el año 2015, antes establecía un plazo de prescripción de 3 años, y ahora lo unificó, de 2 años, perdón, y ahora está unificado en 3 también. ¿Cómo es esto, no es cierto, en el ámbito nacional? ¿Y cómo es en el ámbito provincial? La ley, el artículo 11 de esta Ley Nacional de Responsabilidad del Estado, invitó a las provincias a adherirse a esta ley nacional, ¿sí? Pero hay provincias, son muy poquitas las provincias que se adhirieron a la ley. Entonces, ¿qué pasa en aquellas provincias como la nuestra o como la provincia de Corrientes que no adhirieron a la ley nacional? ¿Qué norma aplican para regular o para resolver estos casos de responsabilidad del Estado? La Constitución del Chaco dice expresamente en el artículo 76, habla de la responsabilidad del Estado y dice que las provincias y sus agentes son responsables del daño que estos causaren a terceros por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, a menos que los actos que los motiven hubieran sido efectuados fuera de sus atribuciones, en cuyo caso la responsabilidad será exclusiva de los agentes que hubieran ocasionado el daño. ¿Sí? Este es el supuesto que planteaba hoy Matías. ¿Sí? Si el Estado puede eximirse de responsabilidad si él lograra probar que la culpa en la ocasión del daño fue exclusiva de la víctima o de un tercero por el cual él no debe responder, ¿sí? Entonces, en el ámbito provincial seguimos aplicando, no nos regimos por la ley 26.944 para resolver estos casos, sino que nos regimos por el artículo 76 y por los principios o las normas del Código Civil y Comercial. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí, vale, Leonel dice, si el Sí. Estado demuestra que fue por negligencia, por ejemplo, ¿sería del médico la responsabilidad? Del médico y del Estado. De los dos, porque, acuérdense de la teoría del órgano, que actuara el médico es como si estuviera el mismo Estado actuando, porque por más que hubo negligencia, estaba ejerciendo sus funciones. O sea que hay responsabilidad del Estado. ¿Sí? En esos casos, el Estado no puede invocar la negligencia del médico para eximirse de responsabilidad. O sea, es un supuesto bastante complejo. Sí, además acá el mismo artículo dice, la provincia y sus agentes son responsables del daño que estos causaren a terceros por mal desempeño. O sea, exime, digamos, al... No exime a la provincia. Sí, así es. Bueno. ¿Seguimos? ¿Alguna otra pregunta? Por ahora en el chat no. No. Bueno, seguimos entonces. En el mismo primer punto 1 de la unidad 14 vamos a entrar a ver cuáles son los mecanismos dice, el control de la administración, tipos y medios de control. Nosotros
cuando empezamos la unidad, ya por la bolilla 3 creo que era, o sí, la 3 en la que hablamos la forma republicana de gobierno, decíamos que nosotros tenemos un sistema de, una de las características de la forma republicana de gobierno es la división de poderes, ¿sí? La división e interdependencia de poderes. Si bien cada órgano del Estado actúa en forma independiente, hay por un lado actos complejos que requieren la participación conjunta de distintos órganos, por ejemplo, el proceso de formación y sanción de las leyes, y hay un control recíproco, por eso se habla de interdependencia de poderes, porque los órganos se controlan recíprocamente. Ejemplo de ello es, bueno, el proceso de formación de las leyes, ¿no es cierto? ¿Cómo controla el Ejecutivo al Legislativo? ¿Mediante el veto? Muy bien. ¿Y el Legislativo al Ejecutivo? ¿Juicio político puede ser? Muy bien. ¿Y el Judicial a los otros dos? Control de constitucionalidad. Control de constitucionalidad. Muy bien. Entonces nosotros vamos a ver que la administración está sumamente controlada, o sea, hay distintos mecanismos para controlar el accionar de la administración pública, ¿sí? Por un lado, vamos a ver este sistema republicano que postula la interdependencia de poderes, hace posible que los distintos órganos se controlen entre sí. Después tenemos el control que realizamos los administrados, ¿sí? Que ahora vamos a ver que ese control que realizamos los administrados puede darse en el marco de un procedimiento administrativo o de un proceso judicial. Y por otro lado tenemos órganos concretos específicos que realizan el control de la actividad de la administración pública, ¿sí? Concretamente los que nosotros analizamos son la Auditoría General de la Nación, la Sindicatura General de la Nación, que son órganos, hay uno que es la auditoría que tiene rango constitucional, que está regulado en el artículo 85 de la Constitución, pero a su vez ambos órganos de control están regulados en la Ley de Administración Financiera, ¿sí? Después tenemos la figura del Defensor del Pueblo, que también es un órgano constitucional que está regulado en el artículo 86, que actúa como un órgano de control. También tenemos el control que realiza el Ministerio Público, ¿sí? Entonces, que quede bien diferenciado o que quede bien claro, digamos, de que la administración puede ser controlada desde distintos sectores, ¿sí? Por los propios órganos que le integran a nivel general, digamos, ejecutivo, legislativo y judicial, por el propio administrado, y después hay órganos específicos de control, ¿sí? La reforma constitucional, dice la Filmina, prescribe el control externo. Cuando hablamos de Auditoría General de la Nación y Sindicatura General de la Nación como órganos de control, vamos a ver que cuando hablamos de la auditoría se habla de que el control es externo. ¿Por qué? Porque la Auditoría General de la Nación funciona en el ámbito del Poder Legislativo. Y cuando hablamos de la Sindicatura General de la Nación, hablamos de un control interno porque la sindicatura es un órgano que funciona dentro del propio Poder Ejecutivo, ¿sí? Primera cuestión. Segunda cuestión, la Auditoría General de la Nación es un órgano que actúa en el ámbito del Poder Legislativo y está regulado en el artículo 85, tiene jerarquía constitucional, digamos, está regulado constitucionalmente, y como dije hoy, la sindicatura está regulado su funcionamiento solo en la Ley de Administración Financiera 2456. Cuando se produce la reforma constitucional de 1994, introduce la figura de este organismo, que es la Auditoría General de la Nación, y dice que realiza el control externo del sector público nacional en sus aspectos patrimoniales, económicos, financieros y operativos. Ese control, dice, es una atribución propia del Poder Legislativo, quien debe ejercerla con sustento en los dictámenes emanados de la Auditoría General de la Nación, ¿sí? Entonces, el control concretamente lo realiza el Poder Legislativo, pero se funda para realizar ese control en los dictámenes de la auditoría, ¿sí? Dice el citado precepto, al darle jerarquía constitucional a la Auditoría General de la Nación, circunscribe su competencia al control de legalidad, gestión y auditoría de toda la actividad de la administración pública, tanto centralizada como descentralizada, cualquiera fuera su modalidad de organización y demás funciones que la ley le otorgue, ¿sí? O sea, es un control
posterior a la realización del acto, ¿sí? Lo que la auditoría hace es controlar la legalidad del acto que realiza o que dicta el Poder Ejecutivo una vez que el acto está realizado. Emite dictámenes que son presentados ante el Poder Legislativo, ¿sí? Dice, además, el artículo 85 le atribuye competencia a la auditoría para intervenir en el trámite de aprobación o rechazo de las cuentas de percepción e inversión de fondos públicos. ¿Cómo se compone la auditoría? Se compone de 7 miembros, un presidente que es elegido por el partido opositor dentro del Congreso, y después 3 miembros propuestos por la Cámara de Senadores y 3 miembros propuestos por la Cámara de Diputados. En realidad, siempre se dice que tiene, o sea, la función del presidente es protocolar, porque en realidad generalmente tiene mayoría dentro de la composición del órgano el partido oficialista, digamos. Por su parte, la Ley 24.156 de Administración Financiera, que es la que regula o reglamenta este artículo 85 de la Constitución, establece los pormenores de la integración, el funcionamiento de sus miembros, etc. ¿Sí? Constituye una reforma integral de las estructuras y sistemas de la administración financiera del Estado, estableciendo una transformación del sistema de control del sector público. ¿Sí? Bueno, y esta Ley de Administración Financiera regula el funcionamiento del control interno y externo, la SIGEN, que es la Sindicatura General de la Nación, y la auditoría. Bueno, acá la Filmina dice Ley de Administración Financiera. ¿Cuáles son los sistemas del control, los sistemas de control de la administración pública? Tenemos sistemas que integran la administración financiera, se realiza un control presupuestario, de crédito, de tesorería, de contabilidad, y los órganos que están a cargo de esos controles son la Oficina Nacional de Presupuesto, la Oficina Nacional de Crédito Público, la Tesorería, la Contaduría. A ver. Acuérdense siempre que el control es tanto de entes centralizados como descentralizados, ¿sí? El control externo entonces lo realiza la Auditoría General de la Nación, ¿sí? Que funciona en el ámbito del Poder Legislativo, ¿sí? Vale. Sí. Una aclaración nomás para que los chicos, porque la Filmina dice que la ley crea los órganos, el anterior, ¿viste? Y la ley crea estos 2 órganos porque la Constitución, la reforma del 94 es posterior a la ley, es para que tengan eso en cuenta. ¿Sí? O sea, primero está la Ley de Administración Financiera y luego la reforma constitucional del 94 que le dio jerarquía a la auditoría solamente. Exactamente. Eso ¿Está? Perfecto. Bueno, entonces volvemos. El control externo está a cargo de la auditoría, que funciona en el ámbito del Poder Legislativo, es un órgano de asesoramiento técnico del Congreso, y el control que realiza el Poder Legislativo concretamente se sustenta en los dictámenes de la auditoría, ¿sí? Están interrelacionados estos órganos, tanto la auditoría como la sindicatura funcionan o deberían funcionar en forma conjunta, ¿sí? Informándose o brindándose informes recíprocos para efectuar ese control concreto de la administración. Dice, el contenido del control externo que lleva a cabo la auditoría guarda simetría con el alcance del control que ejerce la SIGEN, ya que comprende aspectos presupuestarios, patrimoniales, económicos, financieros, legales y de gestión. Concretamente, la auditoría realiza controles de legalidad, y la sindicatura, que es un órgano de control interno porque está dentro del Poder Ejecutivo, realiza el control más bien presupuestario o económico, ¿sí? Dice acá, cuando hablamos de auditoría, que la fiscalización que haga el Congreso se tiene que circunscribir a los aspectos inherentes a la legitimidad, ya que no se concibe que exista un control parlamentario sobre aspectos relativos a la oportunidad, mérito o conveniencia de un gasto económico, la eficacia, la eficiencia, etcétera, ¿sí? Y yendo al control interno, la sindicatura es un órgano que se dice que es un control interno porque está dentro de la estructura del Poder Ejecutivo y que a su vez funciona con las unidades de auditoría interna, que son las que se encargan de realizar el control concreto, ¿sí? El sistema de control interno que dirige la SIGEN se completa con unidades de auditoría interna a crearse en cada jurisdicción y en las entidades que dependen del Poder Ejecutivo. Estas unidades deben hacerlo bajo la coordinación técnica de la SIGEN. Su función se circunscribe a informar
las correspondientes transgresiones al Poder Ejecutivo y a la auditoría, lo que se prescribe en forma imperativa junto con el deber de informar periódicamente a la opinión pública. Hoy en día, tenemos que tener súper presente el principio de transparencia en el ejercicio de la función administrativa, ¿sí? Justamente estas jornadas que se van a realizar ahora la semana que viene tienen que ver con el buen gobierno, la buena gobernanza y los mecanismos de control de la administración pública, desde el punto de vista o teniendo como pauta que el buen gobierno y la buena gobernanza tienen que partir o están íntimamente relacionados con la transparencia en el ejercicio de la función pública, ¿sí? Entonces, todos estos órganos coadyuvan a realizar un control de la administración pública y tratar de lograr que el accionar de la administración pública sea cada día más transparente, ¿sí? Hoy en día tenemos muchas formas, más allá de que están estos órganos específicos de control, la administración pública, el público, los ciudadanos en general, tienen mucho poder y tienen muchos instrumentos y muchos órganos y mecanismos que prevé la propia Constitución para realizar el control de la actividad de la administración pública, ¿sí? Porque la crítica por ahí que se le hace a estos órganos específicos de control es que no controlan como debieran controlar, ¿sí? Por eso se hace mucho hincapié hoy en día y hay muchos congresos y cursos sobre gobernanza, buen gobierno, transparencia en la gestión pública, y la opinión pública y el control que realiza el público es fundamental, ¿sí? Vuelvo a repetir, más allá de que estén estos órganos específicos de control, la participación ciudadana y el control que realiza el ciudadano, hay un montón de normas ahora, de principios de buena administración, de transparencia, ley de ética pública, que permiten realizar un mayor control sobre la actividad de la administración pública, la cual permitiendo, digamos, que este control no se circunscriba al control que realizan estos órganos específicos que funcionan dentro del propio ámbito de la administración, ¿sí? Como órgano específico, por ejemplo, de control en el ámbito provincial encontramos a quién, por ejemplo. ¿Cuál sería el clásico órgano de control que vemos en el ámbito provincial? A ver si se acuerdan. El Tribunal de Cuentas, por ejemplo, es un órgano de control de la administración relacionándolo con esto en el ámbito específico en el ámbito provincial, digamos. Un segundo que voy a prender la luz. Ahí está, seguimos. Bueno, la Ley de Administración Financiera ha reglamentado el control parlamentario que será ejercido por A ver, esto ya concretamente tiene que ver con la auditoría, ¿sí? Que trabaja con la Comisión Mixta Revisora de Cuentas y con la Comisión de Hacienda y Presupuestos, ¿sí? Dice, la Ley de Administración Financiera ha reglamentado también un control parlamentario que será ejercido por la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, órgano del Congreso, integrado por 6 senadores y 6 diputados, quienes permanecen en sus funciones el tiempo que duran sus mandatos en las comisiones permanentes. Sí, ahí habla el artículo 129 de la ley cuáles son los deberes que tiene a su cargo. Sí, por ejemplo, por eso les decía yo que trabajan en forma conjunta, aprobar juntamente con las comisiones de presupuesto y hacienda de ambas cámaras el programa de acción anual de control externo a desarrollar por la auditoría. Sí, la auditoría antes del 31 de mayo tiene que presentar a estas comisiones del Poder Legislativo los informes pertinentes respecto de los controles que hayan realizado, ¿sí? Y bueno, y lo importante de esto, más allá de todas las funciones que son muchísimas, la ley de administración financiera es súper larga, es tener en cuenta de que estos órganos deben realizar una actividad conjunta para que el control sea realmente efectivo, ¿sí? Que es, vuelvo a repetir, la crítica que se le hace normalmente a estos órganos de control, ¿sí? Sobre todo a la sindicatura que está en el ámbito interno del Poder Ejecutivo. Después, otro de los órganos de control que adquirió, que fue incorporado con la reforma constitucional del 94, es el Defensor del Pueblo, ¿sí? ¿Alguno tiene a mano la Constitución? Yo me olvidé de traerla acá. Para leer el artículo 86, el Defensor del Pueblo también es un órgano que ha sido instituido en el ámbito del Congreso, porque es el Poder Legislativo quien debe elegir al Defensor del Pueblo, y es una figura, o es un funcionario, es un órgano, ¿sí?,
independiente que tiene también como función controlar el funcionamiento de la administración pública e incluso está legitimado para iniciar acciones judiciales, ¿sí? Yo si tuviera un problema, por ejemplo, puedo ir a presentar una denuncia ante el defensor del pueblo y puedo pedirle que intervenga para realizar un determinado control, o él también puede hacerlo de oficio, ¿sí? También es súper importante, y no sé si escucharon que en estos días hubo acá en el ámbito provincial se tiene que elegir el defensor del pueblo y se suspendió la sesión en la cual se iba a votar la elección del defensor del pueblo. No sé si escucharon algo de eso. ¿Alguno que tenga a mano la Constitución y quiera leer? Yo puedo leer, profe, si quiere. Bueno, dale. O bueno, Florencia, como quiera. Sí, sí, sí. ¿Quién está Bueno, hablando? leo, profe. Bueno, Flor. Artículo 86. El defensor del pueblo es un órgano independiente instituido en el ámbito del Congreso de la Nación, que actuará con plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. Su misión es la defensa y protección de los derechos humanos y de derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución y en las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la Administración y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas. El defensor del pueblo tiene legitimación procesal. Es designado y removido por el Congreso con el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes de cada una de las cámaras. Goza de las inmunidades y privilegios de los legisladores. Durará en su cargo 5 años, pudiendo ser nuevamente designado por una sola vez. La organización y el funcionamiento de esta institución serán regulados por una ley especial. Perfecto. Sí, ahí están resumidas las funciones del defensor del pueblo, ¿sí? Órgano de control también independiente, pero instituido en el ámbito del Congreso, así como la auditoría, ¿sí? Con la diferencia de que la auditoría es un simple, o sea, un órgano que emite dictámenes y sobre los cuales se va a expedir después el Poder Legislativo. En cambio, el defensor del pueblo incluso tiene legitimación procesal. ¿Qué significa eso? Que él puede hacer qué cosas. ¿Qué significa que el defensor del pueblo tenga legitimación procesal? Significa que puede iniciar acciones judiciales, y concretamente, ¿qué acciones judiciales puede iniciar? Esto lo vimos en la unidad 6. ¿La acción de amparo? Pues está legitimado para iniciar las acciones de amparo colectivo, ¿sí? En todo lo que tenga que ver con defensa del consumidor, medio ambiente, ¿sí? Los terceros, los derechos de tercera generación serían los derechos colectivos. ¿Está? Y por último, también tenemos como un órgano de control de la administración pública al Ministerio Público, que el Ministerio Público está regulado en el artículo 120 de la Constitución Nacional, a ver si alguno quiere leer. ¿El artículo 120? Sí. El Ministerio Público es un órgano independiente con una función y autarquía financiera, que tiene por función promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad, en coordinación con las demás autoridades de la República. Está integrado por un Procurador General de la Nación y un Defensor General de la Nación, y los demás miembros que la ley establezca. Sus miembros gozan de inmunidades funcionales e intangibilidad de remuneraciones. El Ministerio Público promueve la legalidad del accionar de la administración pública. ¿Qué significa? Que también, como un órgano de control, realiza el control de legalidad de los actos que realiza la administración pública, ¿sí? No es tanto como la sindicatura, por ejemplo, que es más bien el control se dirige al aspecto económico, sino que la figura o la función del Ministerio Público es controlar la legalidad de los actos del Estado para la protección de los derechos de las personas. Si nosotros, dice que es un órgano independiente, pero hay una ley que reglamenta el funcionamiento del Ministerio Público que lo ubica como un órgano que actúa en el ámbito del Poder Judicial, ¿sí? Y el Ministerio Público, dice el artículo 86 de la Constitución, está representado por el Procurador General y los defensores, ¿sí? Nosotros tenemos, para representarlo gráficamente, dentro del Ministerio Público, el Procurador General es el jefe de los fiscales, ¿sí?
por ejemplo, en el ámbito penal, nosotros tenemos fiscales que actúan de oficio y que deben investigar, de acuerdo al delito de que se trate, pueden actuar de oficio. Por ejemplo, en el caso de un homicidio, se produce un homicidio. Los fiscales en el ámbito penal, de oficio, tienen que actuar para investigar el hecho, ¿sí? También, bueno, esos fiscales dependen del procurador general, ¿sí? En cambio, tenemos bueno, tienen los fiscales, además de investigar, ¿no es cierto?, tienen una función principal de ser la parte acusadora en un proceso penal, por ejemplo, siempre tendiente a controlar, bueno, el accionar del Estado y como órgano del Estado, digamos. ¿Estoy diciendo bien? Sí, sí, pues estamos hablando del Ministerio Público, ya estoy medio perdida con el horario. Entonces, Sí, dentro está re bien. Lo que sí se están haciendo los vivos, porque ellos vieron Ministerio Público en la 8 y están calladitos, sin no me participar, están diciendo nada, Ministerio y Público. no te están diciendo nada, como si fuera que nunca estudiaron Ministerio Público, están dejando que la profe Entonces yo como que hable como loro y nada, me dicen, bueno, entonces sí. la hago corta, pero Pero que está súper, la verdad, está súper interesante lo que está contando. el Ministerio Público entonces está representado por un lado por el procurador y por otro lado por por el defensor general, ¿sí? El procurador es el jefe de los fiscales, ¿sí? Representándolo gráficamente en el ámbito penal, que hacen los fiscales, investigan los delitos, acusan, actúan de oficio, ¿sí? Ahí tienen están el control de legalidad del proceso penal, por del ejemplo. proceso penal, ¿sí? Ahí, si bien la Constitución lo dice en términos generales, ese es el control de legalidad, digamos. Y el defensor general es el jefe de los defensores, ¿sí? En el ámbito penal, por ejemplo. ¿Cuál es la garantía fundamental que está consagrada en el artículo 18 de la Constitución? Que lo vieron también en la unidad 6. No se hagan los vivos. ¿Cuál es la garantía que tienen los... ¿Juicio previo? ¿Cómo? ¿Juicio previo? Sí, pero además del juicio ¿Garantía del previo. debido proceso? La garantía del debido proceso. ¿Qué implica eso? Que si yo estoy siendo procesado o estoy siendo investigado en un proceso penal y no tengo para pagar un abogado, ¿qué tiene que hacer el Estado? Tiene que proporcionarle uno. Me tiene que asignar un defensor oficial. Bueno, esos son los defensores que van a depender de ese defensor general que forma parte del Ministerio Público, ¿se entiende? Entonces, nosotros dentro del Poder Judicial tenemos jueces, ¿sí?, como órganos fundamentales del Poder Judicial, pero el Ministerio Público forma parte también del Poder Judicial y está representado por el procurador con sus fiscales y el defensor general con sus defensores, ¿sí? Nosotros vamos a ver que en el ámbito civil, por ejemplo, también hay defensores oficiales. ¿Qué pasa si yo necesito, tengo un problema en el fuero de familia, por ejemplo, ¿sí? Necesito que el padre de mis hijos le pase una cuota alimentaria y no tengo para pagar un abogado. ¿Qué hago? O sea, tengo que defender de alguna forma, tengo que garantizarle a mis hijos que coman, y si no tengo para pagar un abogado, me voy a ir a ver a un defensor oficial que también me lo proporciona el Estado para que intervenga o haga una presentación en mi nombre. O supongamos que en cualquier juicio civil me inician una demanda y yo no tengo para pagar un abogado, y la Constitución a mí me está garantizando el debido proceso no solo en el ámbito penal. El debido proceso se tiene que garantizar en todos los aspectos, en todos los fueros, incluso en el procedimiento administrativo. Ahora vamos a ver, entonces, ¿qué pasa si yo no tengo para pagar un abogado? Me quedo indefenso, o puedo no defenderme, o puedo ir en busca de un defensor oficial que me proporciona el Estado para que defienda mis derechos, ¿sí? Esa es la función del Ministerio Público concretamente. ¿Está? Otro ejemplo, en un juicio civil, por ejemplo, hay un planteo de inconstitucionalidad de una norma, ¿sí? El juez, antes de expedirse sobre la inconstitucionalidad de la norma, previamente tiene que darle vista o tiene que darle intervención al agente fiscal. El agente fiscal es un funcionario que depende del Ministerio Público, ¿sí? ¿Y qué hace el agente fiscal? Controla a ver si esa norma emite un dictamen previo a que el juez se expida, entonces él analiza previo a la sentencia si esa norma es constitucional o no.
Si bien es un dictamen no vinculante, las normas obligatoriamente establecen la intervención previa del agente fiscal, ¿sí? En un proceso sucesorio, por ejemplo, se inicia un juicio sucesorio. Antes de que el juez dicte la declaratoria de herederos, hasta la etapa del dictado de la declaratoria de herederos, es obligatoria la intervención del agente fiscal, ¿sí? Que depende, vuelvo a repetir, es un órgano que depende del Ministerio Público, pero ¿cuál es su función fundamental? ¿Por qué el juez le tiene que dar intervención al agente fiscal? Para que el agente fiscal controle que todos los pasos previos al dictado de la declaratoria de herederos sean correctos y sean acordes a la ley y no se esté vulnerando el derecho de ningún heredero, por ejemplo, ¿sí? Entonces, fíjense lo importante de la función del Ministerio Público como órgano de control también de la administración pública. Creo que fui muy rápido, porque me estoy apurando con todo lo que falta, pero creo que se entendió. ¿Sí? ¿Cuáles son las distintas? Acuérdense que para empezar a hablar del control de la administración tenemos distintas formas, partiendo de la forma republicana de gobierno, el control recíproco que se realizan los órganos entre sí, independencia e interdependencia de poderes, el control que realiza el administrado, que es fundamental y que ahora lo vamos a empezar a ver, y el control que realizan estos órganos específicos, ¿sí? Sindicatura, auditoría, defensor del pueblo y ministerio público. A ver, ¿se entendió? Sí, profe. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda que les haya quedado? La ley de administración financiera es sumamente larga, pero lo importante deben tener en cuenta ustedes que son órganos de control y se llaman internos y externos por el lugar en donde están ubicados y las funciones específicas que tienen cada uno, ¿sí? Después, el resto de las funciones de los otros órganos están en la Constitución, ¿sí? Ministerio Público, artículo 120, el Defensor del Pueblo, si bien está regulado en el artículo 86, tiene su propia ley reglamentaria, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito provincial, ¿sí? Y bueno, la auditoría es de los órganos de control, interno y externo, la única que tiene jerarquía constitucional. ¿Quedó claro? ¿Podemos seguir? ¿Quieren hacer un recreo? No sé si quieren hablar un rato del tema del programa del Congreso? Profe, ¿cómo sería el tema del procurador? No, el procurador del Tesoro es otra cosa, ¿eh? El procurador del Tesoro de la Nación forma parte del Poder Ejecutivo, no tiene nada que ver con el procurador que estamos hablando acá, que forma parte del Ministerio Público, ¿sí? El procurador de la Nación, del Tesoro de la Nación, es un órgano eminentemente administrativo que forma parte del Poder Ejecutivo, tiene funciones específicas, ¿sí? Por ejemplo, antes de dictar un acto administrativo, el Poder Ejecutivo tiene que emitir todos los actos preparatorios previos a que el Poder Ejecutivo se expida a la Procuración del Tesoro para que éste dictamine, por ejemplo. ¿Sí? En una contratación pública siempre van a encontrar un dictamen previo del procurador del Tesoro de la Nación, y de hecho son sumamente ricos, digamos, los fundamentos y los dictámenes que brinda el procurador del Tesoro de la Nación, como un paso previo al dictado del acto. En el ámbito provincial, por ejemplo, a ver si no me voy a acordar el nombre del órgano. Dentro del procedimiento administrativo, ustedes recordarán cuando vieron la unidad 12, que para llegar al dictado de un acto administrativo encontramos de hecho actos previos. O sea, no es que de un día para el otro la administración dicta el acto administrativo, sino que llegamos al dictado de un acto administrativo dentro de un procedimiento administrativo con un montón de actos previos, ¿sí? Y bueno, hay órganos específicos que se encargan de hacer, por ejemplo, el asesor legal, ¿sí? Hay una cuestión, un administrado plantea un recurso contra un acto administrativo, por ejemplo, ¿sí? El acto que va a resolver el recurso, que va a también ser un acto administrativo, no es que del día para la noche se dicta el acto administrativo y ya está, no. Se da en el ámbito de un procedimiento administrativo en el cual intervienen distintos órganos en forma previa, que dictaminan, aconsejan. Bueno, una de las funciones del procurador del Tesoro es esa, ¿sí? Y si ustedes buscan o googlean en internet van a encontrar
brillantes procuradores hemos tenido, ¿sí? Carlos Balbín fue uno, Laura Monti es otra, no sé actualmente quién está como procurador del Tesoro, pero son sumamente importantes los dictámenes que ellos emiten previo a los dictados del acta. ¿Está? ¿Quedó claro? Bien. Bueno. Si les quedó claro esto, pasamos al punto que sigue, que es la protección jurídica del administrado. O quieren hacer un recreo, o quieren que la profe Karin comparta mientras el tema del programa del Congreso, así descansan un ratito su mente y después seguimos con toda la última parte, como quieran. ¿Qué quieren hacer? Profe, yo tengo una duda, pero no es respecto a esto. Sí. Yo entré tarde a la reunión, no sé si hablaron sobre, porque el jueves rendimos informática a las 6 de la tarde. Ah. No sé si se puede cambiar el horario o algo. La clase del jueves es solo de práctico, porque hoy tenemos previsto dar toda la teoría. Así que, no sé lo que digan las profes del práctico, por ahí se podría empezar a 7:30, en el horario del práctico. No sé cómo quieren hacerlo. El tema es que si ellos rinden a las 6, no sé si van a terminar 7:30. No, porque es de 6 a 7 y después tenemos, creo que terminamos a las 8. Claro, porque rinden teórico práctico, ¿o no? Claro, sí. Y son muchos los que rinden, porque no sé concretamente si es por la falta. Todo lo de segundo año, todos el mismo día. Todos los de contador. Pueden ver la clase grabada o pueden ir a la clase del miércoles del lunes sería ya, a la mañana, del lunes a la mañana. O sea, las chicas van a dar en el horario que están, porque nosotros estamos con el tema de la jornada también, ¿saben? Claro, entonces, sí. Las chicas graban la clase, la dan, graban con los alumnos que estén y el resto que no esté la puede ver grabada o puede asistir el lunes a la clase de Hortensia y de Ayelén. Sí, recuerden igualmente que el trabajo lo van a tener que presentar en el aula como un trabajo de integración y es obligatorio también. Recuerden eso, van a tener, creo que hasta el 16, ¿no? Sí, Ale. Así que estaría bueno que los que no puedan ver la clase o estar presentes, la vean al día siguiente, al mediodía. ¿A qué hora es? ¿A las 12 empieza? ¿Hasta la...? 2:30. 2:30 empiezan el práctico ustedes, Karin, ¿el lunes? No, el lunes solo práctico, porque mañana bien. Solo teoría. Perfecto. Claro, nosotros la vamos a dar el jueves, va a quedar grabada y en todo caso, si ustedes quieren estar presentes, pueden asistir a la clase del lunes. ¿Así, no? Sí, mira, ahora que las escucho en voz alta, le voy a preguntar a Hortensia y a Yelén, capaz que el lunes no damos la clase, que vean todos la clase grabada ustedes dos. Porque las chicas van a dar teoría mañana conmigo, así que puede ser esa... Vale, vos sabés que estás grabando todo lo que estamos hablando. Sí. ¿Quieren que corte y vos le mostrás lo del Congreso? Así va a ser súper largo, si no. Dale. Bueno, espera.